Y ahora a las 10 de la mañana vamos a Caracas, donde está Oscar Murillo. Murillo es el coordinador general de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Provea. Oscar, muy buenos días, gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Un gusto también para nosotros. Leo lo siguiente. La ONG Provea consideró que en Venezuela hay un deliberado estancamiento del salario mínimo y pensiones, ambos actualmente en 130 bolívares, unos 57 centavos de dólar al momento en que se hizo este cálculo. ¿Por qué dicen ustedes que es un estancamiento deliberado, Oscar? Bueno, César Miguel, las muestras que tenemos frente a nuestros ojos y la revisión de esta política salarial, que prácticamente es nula, nos lleva a afirmar que la política gubernamental ha sido dirigida a destruir el concepto del salario tal como está contemplado en la Constitución. ¿Por qué lo decimos? Porque desde marzo del 2022 no hay un aumento oficial del salario mínimo, y además ha venido dándosele una vuelta semántica al tema, y hoy la administración de Maduro habla de el ingreso mínimo vital. Esto completamente simplifica o relativiza el salario como hecho social contemplado en la Constitución y lo que de ello deriva, que el salario también estamos hablando del derecho al patrimonio familiar, el derecho al disfrute, el derecho al ahorro. Y hoy día en Venezuela, tanto el consumo de la clase trabajadora como el ahorro está completamente pulverizado por esto que, como hemos dicho, está orientado a destruir el salario tal como está hoy día contemplado en el país. Cuando dices el salario está deliberadamente estancado, allí hay una voluntad política, es decir, si yo freno, estanco, dejo estancado un salario mínimo, ¿qué, ¿qué estoy pretendiendo con eso? ¿Por qué lo hago? ¿Porque no tengo dinero o tengo otra razón ulterior en medio de todo? Oscar, ¿a qué le atribuyen ustedes esto? Y fíjate, César Miguel, desde el año 2021 en adelante, a pesar de que estamos muy lejos de los récords de producción petrolero y de la renta petrolera en Venezuela, pero ha habido un aumento de 300%, digamos, de la producción petrolera. Esto lo digo porque hasta hace muy poco el gobierno ha venido, digamos, justificando esta política de estancamiento producto de las sanciones. Pero resulta que estamos ya cerca del millón de barriles de petróleo, de barriles de petróleo. Además, tenemos una política fiscal muy agresiva. En Venezuela, César Miguel, todos pagamos un 16% de impuestos sobre la renta, pero además muchos de los bienes y productos y servicios en Venezuela se pagan en dólares, y eso significa 3% más. Es decir, que estamos hablando de que buena parte de la población venezolana está pagando un 19% a cada servicio y producto. El propio gobierno de Maduro ha venido, digamos, ufanando de su política tributaria y dice que ha sido mayor a la proyectada. ¿A qué me refiero con esto? De que ha habido oportunidades para ajustar el salario. Así quedó demostrado cuando hubo renegociaciones de alto nivel en la Organización Internacional del Trabajo, y donde incluso se habló de una metodología para fijación del salario. Pero en Venezuela el salario tiene más de 15 años, quizá más, donde no forma parte del diálogo social. El diálogo tripartito se estancó y prácticamente se sacó de la agenda pública. Entonces, sí ha habido alguna oportunidad, ¿verdad? No para remontarnos a los salarios de hace 15, 20 años, pero sí ha habido oportunidad para mejorar el salario del personal y del recurso humano, sobre todo el sector público, y que no se haya hecho, pues refiere, por un lado, una justificación económica que no está, porque te lo acabo de decir más o menos Ujú. cuáles son estos dos argumentos que nosotros evaluamos también con los diferentes gremios profesionales y de trabajadores sindicales en Venezuela, pero además también esto tiene un condimento político. En la medida que yo tengo a la población sumida en un salario que está por alrededor de los 70 centavos de dólar, evidentemente creo una cultura clientelar. Y esa cultura clientelar Sí. es la que entonces hace que el gobierno pague un aproximado de $160
por concepto de guerra económica y de bono de alimentación al personal de la administración pública. Pero esto es una dádiva, esto es como una especie, digamos, de compensación que no tiene, por supuesto, ningún tipo de repercusión en las prestaciones sociales y que genera esa afiliación partidista, clientelar, que no significa mucho en el mercado, pero que no es salario, y por eso hemos dicho entonces que esto es una política deliberada para mantener algún grado, digamos, de clientelar que hace mucho tiempo tocó techo en Venezuela, pero que sigue siendo parte de las intenciones del gobierno. César Miguel, solo para graficar esto, Siria, que hasta hace poco viene de una guerra civil cruenta y con sanciones económicas mucho más severas que la de Venezuela, tiene un salario mínimo de $70. Esto antes de los acuerdos que vienen ocurriendo en Siria. En Cuba el salario mínimo es de $17. En Venezuela es de 70 centavos de dólar. Esto no tiene pues ningún tipo de explicación y como decimos, ni en la práctica ni en los números y que pues, evidentemente desde el punto de vista político busca afianzar una política clientelar y de control social de la población. Evidentemente la razón está en lo último que has dicho, en mantener una sumisión clientelar por parte de la población. Esa sumisión clientelar, políticamente, ¿en qué se traduce? La pregunta te la hago porque, por ejemplo, en las elecciones del 28 de julio del año pasado no se tradujo, ¿verdad? La abrumadora votación a favor del candidato contrario a Nicolás Maduro deja al margen esto. Y en lo que ha ido ocurriendo desde aquella fecha hasta este momento en que estamos hablando, no pareciera hablar de un apoyo o de un compromiso de ese venezolano de a pie con el régimen que le oprime. Entonces, la pregunta es esta: de no existir esa dependencia clientelar, ¿cómo estaría el venezolano con relación al Palacio de Miraflores, con relación al gobierno de Nicolás Maduro? Sí, lo que pasa es que yo creo que, como ya lo he comentado, el techo clientelar del clientelismo político ya tocó techo hace bastante rato. Ujú. Lo que hemos visto antes de las elecciones precisamente es que en este modelo económico que nosotros desde PROVEA hemos llamado el sálvese quien pueda, es un modelo económico que no protege socialmente a los trabajadores, que ha fomentado la informalidad. Bueno, la población ha buscado la manera, César Miguel, de buscar alternativas. Entonces, por ejemplo, un profesor universitario, eso es lo que explica que un profesor siga yendo a las aulas de la Universidad Central de Venezuela hoy día, porque tiene que tener 3 trabajos. Y entonces ese multiempleo, que también tiene un desgaste físico, ¿verdad? Es lo que permite pues al trabajador cumplir con esa misión tan loable de no abandonar a los jóvenes y de no abandonar las aulas, porque hay que decirlo, los profesores universitarios en Venezuela y los maestros venezolanos subsidian la educación pública, porque si fuese por salario, ya hace rato hubieran abandonado las aulas. Claro. Se quedan por compromiso, pero también porque tienen unos ingresos adicionales. Eso es lo que ha permitido también esa, digamos, liberación del dólar, que también causa efectos importantes en la desigualdad. No todos en la población venezolana tienen la posibilidad de acceder a los bienes, servicios y productos que una minoría sí puede, porque, bueno, tiene unos beneficios que le permiten un ingreso adicional. Pero un poco respondiendo a tu pregunta, se ha reducido muchísimo la dependencia, porque es que no significa mucho, ya César Miguel. ¿Cuánto puede significar $160 en el Claro. presupuesto general de una familia? En este caso, pues vamos a referirnos a la familia de un profesor universitario en el país. Oscar, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel. Feliz día. Feliz día. Oscar Murillos, el coordinador general de la ONG PROVEA, nos habló desde Caracas.